Muy buenos días a todos los alumnos de química de segundo de bachillerato. Vamos a continuar hablando hoy de las propiedades periódicas más importantes que vamos a analizar. Y hay que tener en cuenta, primero, que tenemos que tener claro dónde se encuentran cada uno de los elementos dentro de la tabla periódica. Os recuerdo que os la tenéis que aprender. Sobre todo, y eso sí que es importante, los cuatro primeros periodos. Eso sí que los tenéis que controlar bien. Luego, a partir del quinto, ya más o menos saber dónde se encuentran los elementos. Vamos a empezar analizando primeramente qué se entiende por propiedades periódicas, y son todas aquellas que se repiten periódicamente, es decir, que a nivel cualitativo podemos deducir dónde se puede colocar un determinado elemento simple y llanamente por su comportamiento químico. Periódicamente se repite. Todos aquellos que compartan un mismo grupo o familia van a tener exactamente la misma propiedad, van a tener el mismo comportamiento. Van a depender de una serie de factores que os he puesto ahí en color azul para que los tengáis en cuenta. Esos factores son importantes y son factores que siempre sistemáticamente tenemos que mencionar cada vez que nos pidan hablar de cada una de las propiedades periódicas. Vamos a empezar hablando del primero de los factores que tenéis ahí, que es lo que se denomina la carga nuclear. La carga nuclear ejerce un efecto de atracción sobre los electrones y de esa manera sabremos el comportamiento químico. Al final el comportamiento va a depender de cómo se puedan mover o se puedan liberar o se puedan atraer los electrones de las capas o los electrones de la capa de valencia, que es la última de las capas. El efecto pantalla. El efecto pantalla es el efecto que ejercen los electrones más internos sobre el electrón que estamos analizando, que suele ser el electrón de la capa de valencia, el último de ellos, o incluso los electrones de la misma capa. Y la capa de valencia en sí, porque yo puedo estar hablando de un electrón que se encuentra en la capa cuarta, capa tercera, es decir, diferentes tipos de capas o a diferentes radios. Hemos de considerar que ambos los dos primeros, la carga nuclear y el efecto pantalla, constituyen lo que se denomina la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva se representa como ZEF y va a ser el resultado de restar la carga nuclear al efecto pantalla, puesto que la carga nuclear no es efectiva del todo debido a la interferencia de los electrones intermedios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, la carga nuclear efectiva. Así que es verdad que otros años hemos hablado simplemente de alguna vez, no sé si lo habéis hablado todos, pero bueno, alguna vez de las propiedades periódicas, pero en este caso hay que hilar muy fino y hay que hablar de todas estas propiedades. Las dos primeras las incluís en la carga nuclear efectiva. Podéis mencionar de entrada lo que es la carga nuclear, el efecto pantalla, que se asocian todas juntas en la carga nuclear efectiva, que es la carga nuclear menos el efecto pantalla, que se representa con la letra S, y luego a continuación podéis hablar de la capa de valencia. La capa de valencia de la que os estén pidiendo que justifiquéis alguna variación o lo que os estén pidiendo. Esto va a dar lugar a ejercicios cualitativos, es decir, no son de calculadora, son muy sencillos, pero hay que explicarlos muy bien. Son muy sencillos de explicar, pero hay que explayarse, hay que contarlo todo con muchos detalles, ¿de acuerdo? Yo lo intentaré contar aquí, pues lo podéis ver cuantas veces queráis en el vídeo, pero lo intentaré contar para que sepáis exactamente cómo hacerlo. Ya veréis que es una cosa muy sencilla. Estoy basándome ahora en las propiedades que vienen a partir de la página 81. La primera de todas, el radio atómico. El radio atómico se puede definir como la distancia que existe entre el núcleo y el electrón más externo. Se puede medir cuando tengamos una molécula diatómica homonuclear como la semidistancia entre los dos núcleos. Por ejemplo, si tuviéramos el flúor, si tuviéramos el cloro, eso va a caracterizar el radio atómico de cada uno de ellos, el flúor, el cloro, etcétera, etcétera. Cuando se ve por medidas espectroscópicas que se da un aumento del mismo cuando se desciende en un grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el descenso en un grupo? Pues en el descenso en un grupo nos va a implicar que conforme estoy en el mismo grupo, aumento una capa de valencia, teniendo el mismo número de electrones en la capa de valencia. De tal manera que lo que va a ocurrir es que aumenta la carga nuclear, aumenta el efecto pantalla en la misma cuantía, puesto que a medida que aumento capas, aumenta el efecto pantalla y por tanto son muy fuertes, tanto el aumento de la carga nuclear como el efecto pantalla, y ambos se compensan. Quiere decir que más o menos adquieren el mismo valor y de esta manera lo que es la carga nuclear efectiva apenas se considera en lo que es en la evolución en un grupo. En un grupo siempre se va a coger en sentido descendente, es lo que estamos analizando nosotros. Entonces, en ese sentido descendente, lo que nos ocurre es que no nos afecta la carga nuclear efectiva, puesto que aumentan en la misma cuantía la carga nuclear y el efecto pantalla. ¿En qué me he de fijar entonces? Me tendré que fijar en la capa de valencia. La capa de valencia, lo que yo sé es que conforme voy bajando en un grupo, pues voy teniendo cada vez más capas. Voy pasando de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, cada vez hay más capas. Aumenta el radio atómico. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos evolucionando dentro de un periodo? Analizamos el periodo fila horizontal de izquierda a derecha. Y eso nos conduce a algo que es importante, y es el hecho de que yo tengo que analizar lo que es la carga nuclear efectiva a nivel de
aumento de carga nuclear porque se va a producir un aumento de la carga nuclear conforme voy hacia la derecha, conforme me acerca a los gases nobles, pero existe un efecto pantalla. Lo que pasa es que el efecto pantalla para aquellos electrones dentro del mismo periodo o dentro del mismo nivel energético es mínimo. Existe, hay que tenerlo en cuenta, pero es muy pequeño. Con lo cual, cuando yo hable de carga nuclear efectiva, efectos prácticos, estoy hablando de lo mismo que la carga nuclear. Pues bien, esa carga nuclear efectiva, evidentemente, va a aumentar conforme voy moviéndome hacia elementos que estén más hacia la zona de los gases nobles, hacia la derecha, hacia los no metales. Con lo cual es de esperar que se produzca una disminución del radio atómico porque se produce una mayor atracción hacia los electrones más exteriores. De tal manera que eso es algo que se ve así. Lo que ocurre es que por medidas experimentales se ha visto que también es cierto que conforme más me acerco a aquellos elementos más a la derecha, es decir, a aquellos elementos más no metálicos, se cumple que todos los electrones que existen cada vez son más para un mismo nivel y lo que ocurre es que se produce una ligera repulsión entre ellos. Eso va a provocar que se produzca un ligero aumento del radio atómico. Y de esa manera lo que nos ocurre es que ciertamente los radios dentro de un grupo largo, como pueda ser el periodo 3, lo que vamos a ver, el periodo 4, perdón, lo que vamos a ver es que todo esto va a evolucionar pasando por los metales de transición y acaba por los no metales, acaba por los halógenos. De tal manera que los halógenos sí que esperan y los anfígenos van a tener un poquito más de radio que lo que sería esperable por medidas teóricas. Y el menor radio se observa en la zona intermedia de los metales de transición. Se ve una pequeña contracción. ¿Vale? Eso es lo que ocurre, pero eso es algo excepcional, es algo que se puede contar, pero es algo de excepción. La evolución, por tanto, la tenéis aquí a mano derecha. Se va a provocar un aumento. El aumento siempre lo vamos a representar con flechas. Se va a provocar el radio atómico, va a aumentar entonces en un mismo periodo hacia la izquierda y en un grupo va a aumentar en sentido descendente. Cuando habláis del radio iónico en la página 82, estáis hablando de lo que tendría el tamaño del catión o del anión comparado con el tamaño del átomo neutro. Entonces, el catión implica una pérdida de electrónica. Si yo tengo el sodio y al sodio le arranco un electrón, en lugar de tener 3 capas, voy a tener 2. Con lo cual, lo que va a pasar es que su catión va a tener un menor tamaño que el átomo neutro. Si queréis hacer una comparativa con los aniones, pues los aniones les va a pasar lo contrario. Si yo tengo el flúor y añade, porque su tendencia natural es añadir un electrón, lo que va a pasar es que vamos a añadir un electrón más, se va a provocar más repulsión, va a dilatarse y por tanto el radio aniónico va a ser mayor que el radio atómico si es que estamos hablando de un átomo neutro. La evolución de los radios iónicos va a ser exactamente la misma. Cuando habláis de evolución, tenéis que hablar precisamente de cómo varía dentro de un periodo y cómo varía dentro de un mismo grupo. Luego tenéis la energía de ionización. Vamos a contar de la energía de ionización, que es la segunda de las propiedades, qué es lo que ocurre. Y de entrada, la energía de ionización, cuando os lo pregunten, que esta es muy habitual, tenéis que definirla como la energía que se ha de suministrar a un átomo en estado gaseoso y fundamental para arrancarle un electrón. La energía de ionización ya la analizábamos cuando estábamos hablando precisamente del modelo atómico de Bohr. Si os acordáis, en las energías que se puedan provocar, decíamos, existe una energía en la que se provoca un salto electrónico de una capa a otra o incluso se puede provocar la ionización. Bueno, pues esa ionización implica que estamos transformando en un catión metálico, en un catión. Habitualmente se aplica a los metales, aunque no exclusivamente. Lo que nos va a pasar es que yo tengo una muestra, le aplico la energía de ionización, que se puede llamar en algunos casos potencial de ionización, y esto me va a dar X más, ¿vale? Más un electrón. Esto implica que la energía o potencial de ionización puede ser la energía de ionización primera, si arranco un electrón, la energía de ionización segunda, si arranco el segundo electrón, la energía de ionización tercera, si arranco un tercer electrón. A nadie se le escapa el hecho de que cuando yo arranque un electrón a una muestra gaseosa, de un átomo en estado gaseoso fundamental, lo transformo en un catión. Poder arrancar un segundo electrón de un catión es sumamente complicado, por eso el aporte energético ha de ser mucho mayor. Si todavía le metéis a un catión que tiene una carga 2 más, le metéis todavía más energía para arrancar otro electrón, va a ser todavía más complicado, etcétera, etcétera. Recordad el criterio de signos energéticos que veíamos al principio del curso, termodinámica. Toda la energía que aportemos es energía positiva. Por tanto, por definición, las energías de ionización van a ser positivas y se van a medir habitualmente en julio por átomo. Acordaros que las energías de ionización, igual que lo que se aplicaba en el efecto fotoeléctrico, es por átomo, suele ser julio por átomo, se le puede poner en kilojulios por átomo, kilojulios por mol, que suele ser habitual, o julios por mol, ¿vale? Que si la queréis aplicar habitualmente, hay que tener en cuenta el factor de conversión con lo que es el número de Avogadro. ¿Qué es lo que pasa con las energías de ionización? Una vez que hemos analizado su ecuación y qué es lo que ocurre, pues tengo que tener en cuenta lo mismo. ¿Qué ocurre dentro de un grupo? ¿Qué ocurre dentro de un periodo? Pues en un grupo. A medida que vamos
moviéndonos hacia abajo en un grupo, lo que ocurre es que la carga nuclear efectiva tiene dos factores, carga nuclear y efecto pantalla. Las dos van a ser considerables. Se produce un fuerte aumento de la carga nuclear, un fuerte aumento del efecto pantalla porque aumenta el número de capas intermedias con respecto al electrón más externo y por tanto ambas quedan relativamente compensadas, con lo cual lo que es la carga nuclear efectiva apenas afecta dentro de un grupo. ¿Qué es lo que va a afectar entonces? El último de los factores, capas de valencia. ¿Qué ocurre con las capas de valencia? ¿Veis que el comportamiento es el mismo con el radio atómico? Lo mismo que he contado lo estoy contando aquí. Ahora, desde el punto de vista de la energía de ionización. Las capas de valencia, ¿qué implica? Que se va a producir un aumento de capas de valencia. Un aumento de capas de valencia, ¿qué quiere decir? Pues que el electrón que yo estoy trabajando va a estar cada vez menos atraído por el núcleo, porque lo que va a pasar es que no va a tener una fuerte atracción, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la energía de ionización va a disminuir. Disminución de la energía de ionización bajando en un grupo. Se va a producir una disminución. ¿Por qué? Porque no es necesario aplicar mucha energía. Se van a poder liberar esos electrones de una forma muy sencilla. ¿Qué ocurre en un periodo conforme nos movemos hacia la derecha dentro de un mismo periodo? Pues lo que ocurre es que el efecto pantalla va a ser mínimo, con lo cual la carga nuclear efectiva se puede aproximar a la carga nuclear dentro de que tenemos una misma capa de valencia. Con lo cual, ¿cuál es el efecto que tengo que tener en cuenta? El efecto de la carga nuclear efectiva que varía igual que la carga nuclear, la Z. Entonces, ¿en qué me estoy fijando? Pues en que yo conforme voy evolucionando hacia la derecha dentro de un mismo periodo, tengo que aplicar mucha más energía porque el electrón está muchísimo más retenido por la carga nuclear efectiva o la carga nuclear, que van a evolucionar en el mismo sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que la energía de ionización será mayor. Cada vez tengo que aplicar más energía, hasta que llega un punto en el que yo quiero ionizar lo que son los gases, halógenos, los gases halógenos, y me va a costar mucho, porque su tendencia es la contraria. No es perder, es ganar. Por tanto, ¿qué sentido de evolución van a tener? Aumento, aumento. Pues el aumento de la energía de ionización se va a producir en este sentido. Y ya recordamos que van a ser energías muy altas, van a ser existentes, van a ser siempre positivas. Bueno, pues en el segundo vídeo contamos las siguientes. Hasta ahora.